Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickton de rumores de Marvel, donde vamos a hablar en exclusiva de un set enorme que tiene muy buena pinta, como es el set 76269, la torre UCS de los Vengadores, con un precio de 525 euros y 5.261 piezas. Por lo tanto, no solo es enorme, sino que su precio también es abultado. Este set tiene como fecha prevista de salida curiosamente el 24 de noviembre, porque es Black Friday, y me llama la atención que un día de ofertas vayan a sacar este pedazo de set de 525 euros, lo cual me demuestra la confianza que tienen en su producto, y que de paso puede que piensen que la gente vaya a comprar más cosas aprovechando ofertas, pero se van a llevar este pedazo de mostrenco Day One y que van a vender bien. O sea que es una cosa que, pensamiento mío, me parece que le meten mucha confianza. Esta información ha sido filtrada por Brick Clicker y pese a que parece que no tenemos mucha información sobre la build, su tamaño o salas, sí nos ha dado una información muy interesante, como es que podría contar con al menos 22 minifiguras. Digo al menos 22 minifiguras porque puede que haya más o puede que se mantenga en medidos. Es lo mismo que nos pasó en Yavin 4 cuando se filtró el rumor, se dijo que iban a ser mínimo 12 o más y acabaron siendo 12. También hay que tener en cuenta que estos son rumores y no es nada oficial, todo es susceptible de cambiar. Y sin más dilación vamos con las figuras, que vamos a dividir, como ha hecho en la publicación, entre figuras nuevas y figuras reutilizadas de otros sets. Vamos a empezar con las reutilizadas, que serían Thor, la cual es muy probable sea la última que hemos recibido en el set del martillo de Thor, y me gustaría aclarar que también se dice que no solo habrá referencias en este set a la era de Ultron, sino que también va a haber guiños a todo el MCU, un poco como lo visto en el Sancto Sanctorum. La siguiente figura que sería repetida sería la de los Chitauri. Supongo que será como en la figura de la nave de los Guardianes de la Galaxia y vamos a recibir 4 de ellos. No sabemos si tendrán una pequeña estructura voladora o algo para pelear, ya veremos, porque si no viene con ninguna estructura o si vienen solos, para mí sería un poco de bajón, ya que esto es como con los droides en Star Wars. Si metes estos 4 pringaos, tienes que darle alguna esperanza de hacer un poquito de destrozo, por así decirlo. Tendremos a Tony Stark y aquí es donde tenemos varias opciones. Podría ser la misma que hemos recibido en el Hulkbuster de 500 euros, creo que eran 500 o 450, no me acuerdo ahora mismo, o podría ser el de la armería. Ya veremos por cuál se decantan, pero si es de la armería vais a ver un par más ahora en el futuro. Avanzamos con el Capitán América. Hay muchas opciones y podría ser como el último set de las motos que van a salir este verano, al igual que Black Widow, que también podría ser la que recibamos de este mismo set. Tendremos a War Machine, que puede ser también de la armería de Iron Man que hemos comentado antes, la Bruja Escarlata, donde desde un punto de vista de Lego tendría bastante sentido que pusiesen la de la batalla final de Endgame que van a sacar, ya que son 2 sets que van a ser contemporáneos y entonces la misma minifigura la metes en 2 sets, pero por la época de las películas no acaba de encajar. Ya veremos qué hacen, porque sí que es cierto que son figuras que acaban siendo bastante parecidas. Tendremos a Pepper y a Nick Furia, ambos también tienen papeletas de ser la versión de la armería, ya que pues si son repetidos serán de ahí, y entonces estaríamos hablando de 4 minifiguras de ese set que vamos a recibir en esta torre de Marvel UCS. Por lo tanto, hemos visto ya 12 minifiguras de las 22, así que vamos a avanzar con las nuevas. Pero antes de continuar con las nuevas figuras, dejadme en los comentarios qué os parece de momento el set y la cantidad de figuras, porque aunque el 99% de nosotros no lo va a comprar, siempre me parece guay hablar de estos sets y soñar con ellos. Además, quiero recordaros que en torno al 70% de vosotros no está suscrito, y si os acaba gustando el contenido, un like o suscribirse ayudaría un montón a crecer esta pequeña comunidad que llegó hace un par de días a los 1500, así que muchísimas gracias. Ya sabéis también que cualquier set de Lego podéis comprarlo a través de mi enlace de afiliado para la página oficial de Lego, que tendréis debajo en la descripción, apoyando mucho este canal sin coste adicional para vosotros si realizáis desde ahí vuestras compras de Lego. Continuando con las figuras, vamos a recibir 2 nuevos trajes de Iron Man, que en principio vendrían con el nuevo modelo de casco, que puede ser muy guay y me gustaría tener uno de estos Iron Mans, no de este set en concreto, sino con ese nuevo molde de casco, ya que solo tengo un Iron Man con el molde antiguo y estos moldes de cascos me parecen bastante más guays, más marcados y no tan redondeaditos. Los 2 trajes principales de esa película son el Mark 43 y el Mark 45, así que ya veremos si son estos o si recibimos pues otras versiones. Como se comenta en la publicación, que seguramente esto se conecta a los otros modulares que ya tenemos de Marvel, también sería de esperar que alguna de estas nuevas figuras o las que se repiten las veamos en más sets que recibamos de Infinite Saga a lo largo de estos pues próximos años. Vamos a tener una figura grande, que siempre está guay recibir este tipo de figuras con un molde grande, y va a ser un nuevo Hulk grande, así que habrá que ver si recibe cambios como ha recibido Thanos o simplemente es que tiene una nueva cara, nuevos pantalones, ya veremos por dónde va la cosa. Tendríamos también un nuevo Vision, que puede estar súper guay, y muchas de estas figuras que estoy comentando yo no tengo ninguna de ninguna versión en mi colección y estaría guay, y en algún momento me decantaría por obtener alguna separada, no tiene por qué ser de este set, sino de todos, porque siempre quiero tener como los Vengadores al completo. También tendremos un nuevo Falcon, ya veremos cómo es su traje, si incluye alas o no. Yo personalmente pues espero que venga con alas porque no le veo tanto sentido si no la figura. La avispa y Ant-Man. Aquí la verdad que tengo un poco de dudas y espero que ambas no sean tipo micro, sino figuras con todas las de la ley. ¿Por qué digo esto? Porque aunque tendría sentido que fueran pequeñas por quienes son y por la escena del maletín con Loki y Ant-Man, aunque veréis más adelante que eso pierde un poco de fuelle, lo que me parece raro es que Ant-Man está listado como una microfigura y la avispa no. Entonces aquí me tienen un poco descolocado. Ultron, que no sale creo desde 2015 y
y cuando me he puesto a buscar fotos para el vídeo me ha sorprendido que haya pasado tanto tiempo, o sea que siempre está bien que traigan figuras que hace ya unos cuantos años que no salen. Tendremos a Hawkeye con un nuevo traje, o sea que bastante bien, y por primera vez tendremos a Helen Cho, lo que significaría que podría quedarse como figura exclusiva para este set. ¿Por qué he dicho antes lo de la escena del maletín me parece poco probable? Pues porque entre las ausencias más sonadas contamos con la de Loki, quien hay Chitauris pero no está Loki, por lo tanto es un poco extraño, y quién sabe si estará finalmente en el set o no, porque a mí me parece un poco raro, puede que luego la lista de figuras, como os he dicho, acabe cambiando, o si no cambian se añadan más figuras y que en vez de 22 luego sean 24 y se añadan más, porque tampoco tiene mucho sentido que no tengamos a Quicksilver. Es algo de la peli de Ultron, o sea, es un personaje central y que yo recuerde, no sé si solo sale ahí, y es donde más sentido tiene que recibamos esta figura, por lo que no tendría mucho sentido que no estuviese, y como he dicho anteriormente, puede que alguna de estas figuras cambie por él o se añadan más figuras. Con esto hemos llegado al final de lo que puedo contaros sobre este nuevo rumor. Como he dicho, me parece un set muy chulo y emocionante, y es el típico set que va a estar muy guay ir a la tienda de Lego y poder encontrártelo ahí montado y apreciarlo en toda su gloria y esplendor, y si toca la lotería, pues quién sabe si comprarlo. Muchas gracias a todos los que hayáis llegado hasta aquí, sois los mejores y más fieles, y asumo que si habéis aguantado tantos minutos conmigo, le habéis dado a like, a la campanita y a todas esas cosas, así que saludadme en los comentarios. Como siempre digo, muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.